Buenos días, hermanos. Entonces vamos a comenzar este tema del día de hoy que se llama Nueva Vida, Problemas y Esperanza en medio de este mundo difícil y esa sociedad que a veces nos tiene presionados, atados, pero en medio de todo eso tenemos la esperanza de que nosotros, conociendo al Señor Jesucristo, Él es quien nos lleva de prueba en prueba, pero también de victoria en victoria. Estamos estudiando en estas semanas la epístola de Primera de Pedro y nosotros hemos podido ver, una atrás, hermano, por favor, que Pedro escribe esta epístola para algún tipo de personas. Es para los que vivían fuera de su país. Él escribe a los expatriados, les llama él. Vale decir, aquellas personas que por algún motivo han tenido que salir de su país e instalarse, vivir en otro país que no es el de ellos. Vale decir, te está hablando a ti. Tú eres un expatriado. Tú eres una persona que tuviste que salir de tu país, de tu barrio, de tu familia, de tu entorno y venir y establecerte aquí en los Estados Unidos. Pablo les escribe a los que por la causa del Evangelio se les hacía difícil seguir en los caminos de la fe. Y la carta tiene el propósito de que ellos sepan agradecer, porque en medio de esa situación Dios nos escoge y nos hace nacer nuevamente, pero a la vida de fe. Y siguiente, Pedro escribe esta carta para hacernos entender que en Cristo recibimos perdón, nueva vida y un desafío a hacer que el Evangelio no se dañe, ¿no? Estuvimos estudiando la semana pasada que Pedro decía que tenemos un Evangelio que no se corrompe, un Evangelio que no se daña. Y también Pedro decía que tenemos un evangelio inmarcesible. Escuchaba esta palabra difícil, que significa que usted no tiene que hacer que el evangelio pierda brillo. Y me quiero detener un ratito aquí, hermanos. Muchas veces la queja de la gente que no va a las iglesias no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros, que no hacemos brillar el evangelio. Hay gente que nos dice, pero yo conozco a él que va a esta iglesia, o muchas veces dicen a tu iglesia, y hacen esto. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Para vivir así, para hablar así, para comportarme así. Yo prefiero no ir a ninguna iglesia. ¿Ok? Pero Pedro les dice, me gustaría decirles de que yo no estoy predicando a ningún hombre. Nosotros predicamos aquí el único nombre que puede hacernos salvos, que es Jesucristo. Todos los demás que venimos a esta o a distintas iglesias estamos en recuperación. Estamos viniendo de una enfermedad grave, de una esclavitud grave, de distintos modos, y en las iglesias nos estamos sanando, recuperando. Ok, el Señor nos ha rescatado, nos ha tomado y nos ha salvado. Y hermanos, a veces seguir las cosas de la fe no es fácil. Seguir las cosas de la fe es para valientes. Yo conversaba la semana pasada con un amigo que es un cliente mío y en su país era bastante activo en su iglesia. Cuando vino aquí hizo un restaurante y ya por el tipo de negocio que iba se fue apartando de las cosas del Señor. Y la última vez que lo visité le conversé y le dije, ¿y cómo te llevas con el Señor? ¿Cómo va esa relación con Dios? Muy apartado, ya no voy, tú sabes que con el restaurante, me comenzó a exponer sus puntos y me decía, Fernando, tengo 2 años acá, me dice, sin mujer, sin esto, me dice, y tú sabes lo difícil que es acá, estar 2 años y no tener una mujer, poniendo ahí sus cosas de hombre, ¿no? Yo le digo, bueno, ante todo, suéltame la mano, ¿no? Así ya, es lo primero que te quiero decir, suéltame la mano, ¿no? Y lo segundo que te quiero decir es, y ahí comenzamos a hablar. Y uno entiende que vivir las cosas de la fe no es sencillo, no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Okay? Entonces el apóstol Pedro les habla para aquellas personas que viven en otro país, en medio de dificultades, de problemas, de necesidades propios del ser humano, pero aún allí pueden encontrar a Dios. Entonces el versículo 5, que es el primer versículo que hemos leído, dice, ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe
para alcanzar la salvación que está preparada para vosotros en los tiempos finales. Pedro dice que finalmente vamos a alcanzar la fe y en el camino, la salvación, y en el camino lo que vamos a necesitar es la fe. ¿Okay? Dijimos que la salvación tenía 3 tiempos. Dios te salvó, Dios te va salvando en este tiempo y Dios te salvará totalmente cuando por fin lleguemos a nuestra morada eterna. Allí ya estaremos totalmente a salvo de las cosas en las que ahora corremos riesgo. La palabra fe viene de un verbo latín que es fides, que significa una confianza plena en una persona o en una cosa. Puede ser también una entrega absoluta a creer en una divinidad, opinión, enseñanza o un líder. ¿Okay? Y hermanos, mi sugerencia es, ahora que se vienen las elecciones acá en los Estados Unidos, no discuta de asuntos de política con la gente. Usted no puede poner su mano al fuego por nadie. ¿Ok? Hay gente que es político idólatra, ¿no? Que pone su mano al fuego por un político, por una ideología, por una política. Entonces, nosotros no podemos poner nuestra mano al fuego por nada, ni por nadie. Cada ideología, cada doctrina, cada planteamiento político y electoral tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, dirigidas por personas buenas y dirigidas por personas malas. Pero su fe no se puede poner en fuego poniendo su mano por alguien que usted no conoce, por algo que usted no sabe qué hay detrás. ¿Okay? Nuestra única fe y nuestra única esperanza está puesta ¿en quién? En el Señor. ¿Ok? Ahora usted sabe que toda persona tiene fe. Conscientemente o no, todos tenemos fe. Aún hasta el que dice que no cree en nadie, tiene fe en lo que no cree. Ahora, usted demuestra su fe de distintas formas. Te pongo un ejemplo. Tú ves en el supermercado, estás haciendo tus compras ahí. Ves, te pongo cualquier ejemplo, un montón de latas de atún. Atún en gratet, atún en trozos, atún en filete, atún en agua, atún en aceite, atún diet, light. Oh, dices, esto es mejor porque este es un atún light, ¿no es cierto? Lo abres y te lo comes. Pregunta, ¿te consta que es light? ¿Lo has llevado a un laboratorio para saber si sus ingredientes realmente dicen lo que... Ahora ya hasta aceite light, no sé si han visto. No, que yo no sé cómo se puede hacer eso. ¿No? Pero nosotros confiamos ciegamente. ¿No? Para todos los que están un poquito ahí, que estamos pasando los 25, hay algunas pastillas que uno toma que son multivitamínicos, ¿no? Que tienen la vitamina A, B, C, D, E, oro, calcio, magnesio, todo tiene, ¿no? Entonces tú te tomas tu pastilla y bla, 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 bla. No sientes nada, ¿no es cierto? Pero confías en que todo lo que dicen los Nutrition Facts, la etiqueta, es cierto. Y hasta algunos dicen, oh, qué bien me siento. Ni 3 minutos pasaron, no, qué bien me siento. Saltan, ¿no? Entran al carro, a manejar. ¿Ok? Entonces, porque tenemos fe. Usted va al Empire State, ahí entra ese edificio enorme, ¿no? Se sube al edificio. Piso 97. Ahora, usted tiene que tener fe que esa cuerda que jala esa cabina que se llama ascensor va a llegar hasta el 97. Y usted comienza a ver 1, 2, 3, 4, 97. ¿No es cierto? Entonces, ¿tienes que tener fe o no? Todos tenemos distintos tipos de fe. Ahora, la fe que está hablando el apóstol Pablo es una fe que nos lleva a la salvación de nuestra alma. Es la fe más importante que usted tiene que tener porque esa es la fe que finalmente decide su destino final. Toda persona, sin importar el tipo de vida que tenga, finalmente, cuando pase de este mundo, va a pasar a una eternidad con Dios o sin Dios. Y esa es la mayor decisión que usted tiene que tomar en su vida.
Así que la mayor decisión que tienes que tomar en tu vida no es si vienes a Estados Unidos o no, no es si te casas o no, no es si haces papeles o no. La mayor decisión que tienes que tomar en tu vida es qué va a ser de tu eternidad. Porque creas o no, te vas al cielo o te vas al infierno. Y hermanos, cuando estamos en nuestros últimos suspiros de vida, ¿no? Y nosotros que tenemos muchos años en las cosas de la fe, nos llaman muchas veces para conversar, dar sus palabras finales, personas que nunca han creído en las cosas de la fe. Entonces, yo no conozco a un moribundo, a alguien que se esté yendo de este mundo, que llame a un psicólogo para conversar con él, que llame a un rockero para conversar con él, que llame a un influencer, a un youtuber. ¿Sabes a quién llama? Al hombre que tiene la palabra de Dios. Porque finalmente ellos dicen, ¿y si no es verdad lo que creí? ¿Y si de verdad hay algo más allá? Porque todo hombre tiene esa sed de eternidad. Toda persona tiene eso que hay en su corazón, que los científicos ahora llaman el gen de Dios, ¿no? Eso que por último los impulsa a buscar las cosas de Dios. Así que Pedro nos habla acerca de una fe que salva, ¿no? Solo hay una fe que salva, que es la fe en Jesucristo. Hechos 4:12 dice, en ninguna otra persona hay salvación, pues no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ninguna otra persona, ninguna persona que se llame santo, ninguna persona que sea objeto de devoción, ninguna persona que sea levantada por una denominación, nadie. Solamente en Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Y entonces en ese es el Señor que usted tiene que creer. Siguiente versículo. El apóstol Pedro dice, esto les alegra de ser salvos, de encontrar las cosas de la fe. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si fuere necesario, tengan que sufrir distintos tipos de pruebas. Y hermanos, Pedro nos está diciendo algo. La palabra pruebas en la Biblia, ¿no?, puede significar dos cosas. Las pruebas pueden significar un momento en que usted tiene que decidir por lo bueno o lo malo, o puede significar también, vamos a poner este slide para que se pueda ver ahí. Tener a Dios no es una promesa que todo va a salir como nosotros queremos. Mientras vivamos en este mundo existen las llamadas pruebas. ¿Quién ha pasado esta semana sin pruebas? A ver, levante su mano. Sin pruebas, sin ninguna prueba, ¿no? Okay. Mentira es pecado, por si acaso. A ver. Todos tenemos pruebas, ¿no? ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son sinónimos de dificultad, imprevisto, ¿sí? Conflicto. Ahora, si nosotros seguimos un poquito avanzando, la palabra prueba también viene de un vocablo que significa bueno. Cuando algo es probado para que rinda mejor. Da la idea de un inventor que coloca una nueva pieza en un artefacto y lo prueba para que todo pueda ser adaptado y eso pueda mejorar su calidad. Eso también significa prueba en la Biblia. Entonces la prueba no necesariamente es para algo malo. La prueba también puede ser para que tu vida de fe pueda crecer, enriquecerse. Así que para usted que está pasando por algún dolor, alguna necesidad, algún imprevisto, le llegó una carta que usted no pensaba, le llegó una citación que no estaba prevista, le comenzó un dolor que le preocupa, le dijeron en su trabajo que ya no le iban a dar las horas que le dan siempre. Comenzaron a venir las pruebas, las dificultades de la vida. Las pruebas nunca se van a ir. Las pruebas son su compañera de toda la vida. Y el apóstol Pedro dice, en algunos momentos es necesario que nosotros suframos algunas pruebas. ¿Okay? Entonces, en el tiempo de prueba, nosotros tenemos dos opciones. Seguir al Señor, como Lucas 22:28 dice, mis discípulos son aquellos que han permanecido conmigo a través de las pruebas. Vamos a repetir ese versículo que es lindo, hermanos, que está en Lucas 22:28, a la voz de tres. Dice,
Mis discípulos son aquellos que han permanecido conmigo a través de las pruebas. Muy bien. Ahora quiero que lo repitan ustedes. Yo ya no lo voy a decir para que los hermanos del YouTube puedan escucharlo. A ver, a la voz de 3. 1, 2 y 3. Mis discípulos son aquellos que han permanecido conmigo a través de las pruebas. Cuando vinieron las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿cuál es su actitud? Es el momento de agarrar sus maletas y dejar las cosas de la fe. Es el momento de ver los malos ejemplos de él, de ella, de aquella y dejar al Señor Jesús. ¿O es el momento de permanecer? Porque usted sabe quién lo llamó. Usted sabe a quién sigue. Usted sabe quién es y usted sabe a dónde va. O también podemos tomar la segunda actitud. Y la segunda actitud es, ¿no?, esta jovencita que vemos que agarra sus maletas y comienza a apartarse de las cosas de la fe, ¿no? Y Lucas 8:13 dice, hay algunos de ustedes que me han seguido, pero al no tener raíces profundas de fe, se apartan cuando llega el tiempo de la prueba. ¿Okay? Así que quizás hoy día mismo, no, mañana, en algún momento, va a sonar el teléfono, va a recibir un correo electrónico, va a tener una noticia que de repente va a hacer que usted tambalee en su vida de fe, que no va a estar de acuerdo a su normalidad. En ese momento está pasando por el tiempo de prueba. ¿Okay? La prueba sirve para demostrar que las raíces son profundas o no. Yo no sé si usted sabe, pero en Florida los agricultores esperan que el invierno sea lo más frío posible, porque las famosas naranjas de Florida, que son tan codiciadas, cuando hace mucho frío, los estudiosos han determinado que cuando hace más frío, las raíces por naturaleza se agarran más de la tierra y se profundizan. Y salen las naranjas más exquisitas que hay en cosechas durante temporadas. El frío, el tiempo duro, hace que se agarren de la tierra. Y cuando viene el tiempo de prueba, muchas veces son los momentos en que uno crece de grado en la forma de fe. Los militares entran como soldados rasos a servir. De allí siguen un poquito más, ¿no es cierto? De acuerdo a los diferentes niveles que hay. Sargento, capitán, ¿no es cierto? Mayor, comandante, coronel, etc. Hasta llegar al grado más alto. Van subiendo en escalón, en posición, de acuerdo al tiempo que ellos pasen, lo que ha determinado el ejército. Los que permanecen firmes a pesar de las normas que ellos ponen. De la misma manera, en su vida de fe, usted va a pasar por muchos problemas, pero la Biblia dice de que si usted permanece firme en las cosas de la fe, Dios lo va a seguir llevando de victoria en victoria. Había un reformador que decía así: me da gusto cuando tengo pruebas, porque las pruebas son mis ascensos en las cosas del Señor. Mira, me da gusto cuando tengo pruebas, porque mis pruebas son mis ascensos en las cosas del Señor. Él sabía que iba a pasar de capitán a comandante, comandante a mayor y así sucesivamente cuando pasaba por tiempo de pruebas. Así que, hermano, cuando usted esté pasando por tiempo de prueba, no es el tiempo que se deprima, no es el tiempo que llore. Nos puede doler, podemos llorar, podemos en algún momento estar en incertidumbre, pero es el momento que también usted tiene que tener en cuenta que usted está en la mano de Dios. Y Dios no lo va a dejar solo en la batalla. Dios no es un general que deja a sus soldados tirados por aquí. Dios es alguien, es el creador, su Señor, su libertador, pero también su sustentador. Usted está en la mano de Dios y nada lo va a apartar de su mano, dice la palabra del Señor. Así que usted tiene dos opciones en el tiempo de prueba. Usted utiliza la fe o usted se aparta de las cosas de la fe. Así que seguimos leyendo un pasaje más que hay acá. Dice: nunca pongas un punto de interrogación donde Dios ya puso un punto final. Y esto lo que quiere decir es que cuando viene el tiempo de prueba, nosotros pensamos, y podemos pensar de esta forma: ¿y será verdad que yo estoy andando en el camino correcto?
comenzamos a poner puntos de interrogación en nuestra vida. Pero también podemos decir, yo tengo una nueva vida en Cristo, mi vida anterior quedó acá, Dios hizo un punto final y todo lo que estoy pasando de aquí para adelante, ya no voy solo, ahora voy acompañado con el Señor. Amén. Así que usted no anda solo en la vida. El Señor muchas veces va a su lado y algunas veces hasta nos carga. Y Él es el que pisa y usted va en sus hombros y después nos suelta. Pero Dios nunca va a dejar que tú llegues a un sitio donde Él nos determina. Seguimos avanzando un poquito más. Santiago capítulo 1 versículo 3 dice: ya saben ustedes que la prueba de su fe, ¿qué cosa es lo que produce? Constancia. La prueba de la fe que produce constancia. ¿Sabes qué es alguien constante? En los tiempos antiguos había un muñeco que hasta hace unas cuantas décadas también había. Yo jugaba con uno de esos. ¿Okay? Quizás no era tan desarrollado en ese tiempo como ahora, pero todavía existe. Yo cuando era muchacho jugaba con un muñeco que le llamamos porfiado. Era como un muñeco inflable que tenía una gran base de arena, ¿no? Y lo inflábamos con una máquina y el muñequito iba inflándose. Hasta que le tapábamos por donde lo inflábamos y quedaba el muñeco así parado. Tenía una característica: veníamos y golpeábamos el muñeco y el muñeco se hacía. Pero como tenía una base de arena firme, finalmente el muñeco quedaba así. La gracia era ver quién botaba al muñeco porfiado. Y venía un muchacho, ¡plá! Y el muñeco, ¡plá, plá, plá, plá! Siempre quedaba, puñete, ¡plá! Quedaba sin tal. A veces, en ese sentido, podemos decir también que a veces los golpes de la vida nos mueven, ¿no? Nos llevan de un sitio a otro sitio. Pero si usted está firme en las cosas del Señor y tiene una buena base, entonces nada lo va a mover. Puede usted pasar por momentos de incertidumbre, de dificultades, de pruebas, pero finalmente usted va a quedar en pie. Y hermanos, nosotros vemos que cuando el Señor Jesús predicaba, dice que se subió a una barca y de esa barca hacía un púlpito. Y habían tres tipos de personas que escuchaban al Señor Jesús cuando Él predicaba. Primero, dice la Biblia, los que lo veían de lejos. Después había un segundo grupo que eran los que se ponían a la orilla. Y el tercer grupo de los que escuchaban al Jesús eran los que se subían a la barca con Él. Y usted sabe que eso representa los tres tipos de gente que hay en las comunidades de fe. Los que a lo lejos miran a ver si será verdad, no será verdad. Por ahí de vez en cuando una actividad especial escuchan las cosas de la fe. En Navidad, en Thanksgiving, en Día de la Madre, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que se acercan un poquito más a las cosas de la fe, están en la orilla. Pero aquellos que se suben a la barca con Jesús son realmente los que transformaron, cambiaron sus vidas, llenaron su vida de alegría, de gozo, de tranquilidad, aún en medio de las dificultades de la vida. ¿Usted está a lo lejos? ¿Está a la orilla? ¿O está subido en la barca del Señor? ¿Dónde es que está usted? Y hermanos, de acuerdo a cuán cerca estemos de Dios, lo veremos con mayor profundidad. Entonces el apóstol Pedro les dice a los que están lejos de su país: a pesar que estés lejos de donde tú vives, vas a tener pruebas. Y yo te quiero hablar a ti que tienes pruebas. Pero el apóstol Pedro también nos enseña una cosa más, y es lo que quiero explicarte aquí en esta mañana. Dice: pero seamos sinceros. La mayoría de las cosas que nosotros llamamos pruebas realmente son malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Y tenemos que ser muy sinceros con eso. Entonces, decidimos sin meditar que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Luego vienen las llamadas consecuencias y creemos que estamos pasando una prueba. Ahora, cuando tú has escuchado esa frase, metió la pata. Metió la pata viene, ¿sabes de qué? De cuando un cazador ponía una trampa, usualmente por donde se agarraba al animalito, a la ardilla, al venado, a la oveja, lo que sea que caía en la trampa, era por la pata. Casi siempre eso era lo que agarraba la trampa, ¿no? Y de ahí viene la expresión
meter la pata. La tentación nos ganó. Mirando el cebo que había allí, nos agarró por la pata, metimos la pata y quedamos ahí atrapados. Ahora, el problema es que cuando metemos la pata, después de tomar la decisión equivocada, entonces ahí, encima de todo, pedimos oración para que Dios nos saque con su mano poderosa, decimos, ¿no?, de nuestras pruebas. Pero sabes, muchas veces no son pruebas, son problemas en los que tú mismo te metiste. Y a veces en nuestra indecisión, ¿lo hago? ¿No lo hago? Ya lo hago. Y reaccionamos por impulso. Pero todo eso trae consecuencias. Y hermanos, la vida toda está hecha de hechos y consecuencias. Te hago una pregunta para que tú me la respondas. Si yo como mucho azúcar, ¿cuál va a ser la consecuencia que voy a tener? Si como mucha grasa, ¿cuál va a ser la consecuencia que voy a tener? ¿Perdón? Triglicéridos, colesterol, etc. Si yo tomo mucho licor, ¿cuál va a ser la consecuencia que voy a tener? Cirrosis, algo malo en el hígado. Y si yo fumo mucho, ¿cuál? ¿Perdón? Cáncer al pulmón, problemas pulmonares, bronquios, respiración, etc. ¿Sabes qué se llama eso? Consecuencias. No hay nada en la vida que no tenga consecuencias. ¿Ok? Si tú eres una persona que no se preocupa por nadie, nunca vas a tener amigos. ¿Okay? Si tú no eres una persona que eres generosa, nadie te va a ayudar cuando tú pases por problemas. Porque todo en la vida son consecuencias. La persona que tiene mucha gente alrededor de ellos es porque se la ganó. ¿Okay? Porque siempre estuvo pendiente de otros. Esa vida de consecuencias es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hermanos, cuando decidimos mal, muchas veces nos metemos en situaciones tan difíciles que pensamos que son pruebas, pero no son pruebas, son consecuencias de lo que nosotros vivimos. Seguimos avanzando un poquito más. La mayoría de nuestros problemas vienen porque, a ver, querido hermano hispano, si hay algún americano ahí escuchándonos, disculpen, estoy hablando de los hispanos. Los problemas de los hispanos vienen porque... Punto número 1, manejamos mal el dinero. No ahorramos. Y hacemos lo que sea por dinero. ¿Eh? Pero cuando tenemos el dinero, lo malgastamos. A veces no tenemos ni para pagar lo más básico. Pero cuando es cumpleaños de alguien, ahí sí gastamos y esto y el otro. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No somos consecuentes con el dinero. Y querido hermano, el dinero es algo muy difícil de conseguir. Y es algo muy fácil de gastar. Ahora, parte de tu testimonio es que la gente pueda ver de que tú sabes manejar tu dinero. Siguiente problema en que nos metemos usualmente los hispanos. En nuestra soledad íntima y emocional nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Y ya cada uno interprételo a su forma, ¿no? Que creo que todos somos adultos aquí. Seguimos. Queremos controlar la vida de nuestros hijos. Y a veces no entendemos que ellos, siendo adultos, ya tienen otro hogar. Ellos tienen que tomar sus decisiones. Querido hermanito, hermanita, su hijo tiene más de 18 años y es un adulto. Ya usted no puede obligarlo a hacer algo. Lo que pasa es que usted ha estado 17 años controlando lo que va a comer, lo que se va a poner, cómo se va a vestir, dónde tiene que ir. Pero ahora que ya se hizo mayor de edad, ya puede y debe tomar sus propias decisiones. Ahora, otro problema de los hispanos y por los cuales tenemos muchos problemas. No entendemos que no todos somos como yo, que no todos deciden como yo. Y eso nos lleva a la intolerancia. No todos son como tú. No todos van a responder como tú. No todos van a afrontar la vida como tú. Pero a pesar de que la gente tome decisiones que no son las que tú tomarías, tienes que respetarlos. ¿Okay? Porque si no nos vamos a volver cristianos, que tú estás mal, al infierno. Tú estás mal, al infierno. No, tú sí estás bien, al cielo. Tú estás mal, al infierno. Y hermanos, Dios no nos ha llamado a juzgar.
Dios nos ha llamado a predicar. Y tú predicas con el ejemplo, con el amor, no solamente con tus palabras. Y ese es el problema de los cristianos, que nos ven como personas que estamos señalando a todo el mundo, ¿no? Ah, tú no nos quieres porque no somos de tu iglesia. Y no es así. El cristiano no está llamado a poner muros. El cristiano está llamado a poner puentes para que nosotros podamos seguir adelante. Dice, otro de los problemas que tenemos los cristianos: vamos por todos lados hablando de otros. Y eso muchas veces trae chismes y malos entendidos. Un consejo de todo corazón: cuando usted almuerce con su familia, cuando usted coma con sus queridos, no hable de gente. Hable de cómo te ha ido, de cómo está, de qué bueno, qué lindo, cómo te puedo ayudar, qué proyectos tiene, pero no hable de gente, porque eso forma una cultura. Porque cuando nos reunimos y tú sabías que él ha hecho esto, tú sabías que ella ha hecho el otro, y hacemos un informativo de todo lo que pasa con la gente alrededor nuestro, tus hijos van a hacer lo mismo cuando tengan su familia. ¿Okay? Y encima de eso hablamos de gente de la iglesia. Y entonces dice, pero ¿para qué voy a ir a esa iglesia si ella es así, si él es así, si él hizo esto? ¿Okay? Entonces, a veces por eso es que vienen los problemas. Siguiente punto por el que vienen los problemas: porque no cuidamos nuestra salud, ¿cierto? Siguiente: no pedimos consejo antes de tomar decisiones. Más bien pedimos oraciones cuando nos llegan las notificaciones, ¿no? A veces nos llega el recibo de pago, el recibo de esto, pero no pedimos consejo antes de tomar decisiones. En resumidas cuentas, vivimos desechando el hecho que Dios nos puede ayudar a través de el estudio de la Biblia, el consejo de una iglesia, la experiencia de un pastor y de la entrega a Dios de nuestras cosas a través de la oración. Entonces el apóstol Pedro nos dice: queridos hermanos que viven en otro país, expatriados, ustedes que pasan problemas, acuérdense, los problemas muchas veces son las llamadas de atención de Dios para que nosotros podamos recuperar, meditar y comenzar a hacer las cosas mejor. Nadie está libre de tomar una mala decisión. Nadie está libre de hacer algo por impulso. El problema está cuando lo sigues haciendo y lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Una cosa más que nos dice el apóstol Pedro: bienaventurados somos cuando pasamos por diversos tipos de pruebas. El original dice por diversos colores. Y te quiero explicar cuál es la diferencia entre una prueba y un problema. Escúchame bien, a ver si quieres aprender algo de esta mañana. Hay una diferencia entre una prueba y un problema. La prueba es distintos tipos de situaciones que tú pasas en la vida. Te pongo un ejemplo. Año 2018, alguien se enferma gravemente, fallece, una prueba. 2 años después, ¿no es cierto? Pierdes tu trabajo porque la compañía cerró, una prueba. Sigue, es distinto tipo de prueba, ¿te das cuenta? Siguiente, tu hijo hizo un acto de rebeldía que no te gustó, dañó su futuro, lo que sea. Otro tipo de prueba. Distintos tipos de prueba. Eso es una prueba. Problema es cuando haces algo. Pasan los años, sigue el mismo problema. Pasan 5 años, sigue el mismo problema. Pasan 10 años, sigue el mismo problema. Eso ya no es prueba, eso es terquedad. Eso es rebeldía. Porque no nos dejamos aconsejar. No pedimos consejo de qué es lo que podemos hacer. Así que el apóstol, en medio de todas esas situaciones, dice que la fe que nosotros tenemos muchas veces pasa por pruebas para que, dice, para que sea sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, el cual, siendo algo temporal, es probado por fuego. Y vuestra fe también lo será, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Las damas, yo creo que me van a entender perfectamente aquí. Hay distintos tipos de oro, ¿cierto? Hay distintas calidades de oro. Y el oro está seleccionado actualmente desde 3 formas más básicas. Hay más, pero está directamente clasificado por 3 tipos de oro.
Hay oro de 24 quilates, que es 100% puro. Es sumamente caro. ¿Okay? Hay oro de menor calidad, de 18 quilates, que es 75% oro puro y 25% de cobre y demás mezclas de metales. Pero hay otro oro, que es el más popular. Algunos le llaman Goldfield. No sé si ustedes han escuchado. Oro de Goldfield, oro de Goldfield. Ya, bueno. Ese tiene solamente 58% oro. Y tiene 42% de cobre y otro tipo de metales. ¿Cuál es la manifestación del oro puro con el oro más básico? El brillo. Cuando el oro es de menor calidad va perdiendo brillo, 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 y el cobre con el que está mezclado va tomando fuerza. De tal manera que el oro se pone oscuro, oscuro, oscuro y ya no tiene el brillo que tenía antes. ¿Qué cosa hacemos para convertir un oro de Goldfield en un oro de 24? Sí se puede. Lo único que tienes que hacerlo es llevarlo a un experto joyero, hacer que sea fundido y el oro comienza a derretirse. Pierde su forma original. ¿Y sabes qué cosa es lo que sigue pasando? Comienza a hervir y las pelotitas de impureza van a comenzar a saltar. Plop, plop, plop. Y tú vas a ver puntos negros encima del oro que está hirviendo. Después va a pasar otro milagro. Esos puntitos negros con el calor se van solos yendo hacia la orilla. Y finalmente en el medio va a quedar oro puro. Oro de 24. Este proceso solamente se puede lograr cuando pasa por fuego. Y el apóstol Pedro dice, muchas veces nosotros comenzamos nuestras cosas de la fe con una fe pobre, con una fe muchas veces por interés, por una fe en alguna necesidad, en algún dolor, en alguna enfermedad. Y así llegamos todos prácticamente a las cosas de la fe, ¿eh? Pero uno va creciendo en fe. ¿Cómo va creciendo en fe? Agarrándose de Dios en el tiempo de prueba. Amén. Y tu fe se va purificando. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿qué tipo de fe tienes? ¿Una fe 100% pura? ¿Una fe de 18? ¿O Goldfield? Pues, ¿no? ¿Cuál es tu fe? Y algunos peor, algunos así un pedazo de lata ahí, ¿no? Ahora, nosotros vemos que muchos personajes de la Biblia se le acercaban al Señor Jesús y le dicen, Señor Jesús, aumentanos la fe. ¿Ok? Y para que Dios te aumente la fe, tienes que pasar por pruebas. Dios no es malo, Dios no es un Dios que te pone una circunstancia. A ver, vamos a ver qué prueba le ponemos a Fernando para que crezca. Vamos a ver. Y entonces Dios no trabaja de esa manera, ¿no? Pero a veces cuando tú pasas por las pruebas naturales de la vida, por los afanes naturales que pasas en tu ir y venir en la vida, en ese momento tu fe es probada. Pero el apóstol Pablo dice, yo espero que cuando pasen por el fuego de prueba, esa fe que es como el oro sea hallada en alabanza, gloria y honra, por ser una fe de calidad, por ser una fe que siga a pesar de las adversidades de la Biblia, de la vida, perdón. Entonces, el apóstol Pedro sigue diciendo en el versículo 9, ustedes siguen a Jesús, ustedes lo aman aunque no lo han visto, ustedes creen en Él, pero lo siguen con un gozo que no se sabe explicar. Dice, porque el fin de vuestra fe es la salvación de nuestra alma. Y va a haber un momento en que tu fe ya no va a servir, hermano. Tu fe sirve en este tiempo que estás aquí en esta tierra. Pero cuando usted llegue al cielo, y cuando se abran esas puertas, y cuando un grupo de gente nos reciba por un lado y por otro lado, aplaudiendo y cantando y alabando, y usted parece por ese grupo de gente, high five, sí, ahí avanzando, vencimos, otro más que venció, y canten alabanzas, en ese momento ya no va a necesitar la fe. La fe le sirve para su tiempo en que usted está en la tierra. Ejercite su fe, ¿no? Hoy día usted se levanta y no se siente como todos los días, se siente un poco deprimido, se siente un poco decaído, no sabe por qué, como a veces nos suele suceder. Ejercite su fe. A pesar que hoy día no se vea el sol está allí. Unas cuantas nubes lo tapan, pero el sol sigue allí.
Y a pesar de que hoy día no se sienta bien, Dios está allí. Dios está con usted. Él es el que va adelante y pelea sus batallas. Pero usted tiene que entregarse de verdad a Dios. Usted tiene que de todo corazón entregarle su vida y su alma a Dios. Y Pablo le escribe a una generación que 30 años después de la muerte de Jesús estaba viviendo. Ellos no habían visto al Señor Jesús. Y los jóvenes a los que recibían esta epístola nunca habían visto a Jesús personalmente, pero lo seguían con gozo. Y quizás usted no pueda ver al Señor, pero a través del Santo Espíritu que vive suyo, usted puede ver sus manifestaciones. Pedro les dice que todo esto que están pasando, las pequeñas pruebas de la vida, las dificultades, todo esto van a pasar porque finalmente usted tiene una esperanza mayor, que es salvar su alma. Y hermanos, mientras la psicología nos ofrece una serie de alternativas que muchas veces solamente nos calman, Dios nos ofrece una estabilidad eterna, personal, que está dentro suyo y no que usted la tiene que recibir. Los psicólogos y los doctores tienen algo que se llama el efecto placebo. Te pongo un ejemplo. Hay personas que a veces están con el ánimo bajo, están con presión baja. ¿Qué cosa hace el doctor? El doctor dice: no se preocupe, señora. ¿No? Viene un doctor. El doctor, tengo bla, bla, bla. Pero ¿qué pasa, madre? Ya, gracias, doctor, gracias. ¿Qué es lo que pasa? No sé qué tengo, me siento todo metido. Siéntese, señor. ¿Qué cosa le dan? Una pastillita de azúcar. El azúcar le levanta la presión. Al levantarse la presión, esa persona se siente con más ánimo. Ahora, esa persona se va a su casa. Esa pastilla buenísima. Pregunta: ¿le levantó el ánimo o no? ¿Le sirvió de algo o no? No. Ahora, el problema es que cuando se pase el efecto de esa pastilla, de nuevo va a volver lo mismo. ¿Sabe cómo lo llaman a eso? Una condición: el efecto placebo. Placebo, ¿no? O sea, el efecto placebo es: tomas algo que te hace bien por el momento, pero no te sirve para nada. Eso es lo que se llama el efecto placebo. Ahora, entonces, esa es la respuesta que da el mundo. No sé si tú habrás visto en las películas de Hollywood que cuando una muchacha, por ejemplo, lo deja el novio o está triste, deprimida, se pone a ver televisión y llorando comienza a comer algo. ¿Qué cosa le comienza a comer? Helado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el helado causa eso en nosotros, ese efecto placebo. No te sirve de nada, el novio no va a regresar, sigues en tu mismo problema, pero algo en tu cerebro te va a decir de que te sientes un poquito mejor, ¿no es cierto? Entonces, la vida está llena de efectos placebos: sexo, baile, diversiones, relaciones. Entonces, eso es lo que te ofrece el mundo. Pero, acuérdate, todo eso trae consecuencias. Y finalmente, lo que vas a perder no solamente es tu reputación, tu tiempo, tu dinero, tu nombre, sino lo más importante que tú tienes que tener: tu eternidad y tu relación con ese Dios que te salvó, para que tú puedas mostrar qué cosa es finalmente el Evangelio. La mayor prueba de fe es que cuando no tienes lo que quieres, aún así sigues diciendo: gracias, Señor. Dios no es un Dios Papá Noel, que tú cuando tienes un problema lo llamas y ¡plá! Cae una bolsa ahí, ¿no? Señor, no tengo para pagar la cuenta, ¡plá! Cae una bolsa ahí con plata. Dios no funciona así. Dios no es una máquina, un ATM que tú entras y le pones y Dios te manda. ¿Ok? Dios es una persona con la que tú tienes que relacionarte. Y tú no sigues a Dios por los milagros que hace Dios. Nosotros no seguimos a los milagros de Dios, sino seguimos al Dios que hace milagros. Por lo tanto, la palabra del Señor dice: para usted que está pasando por problemas, por nada estén afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué dice? De gracias por sus peticiones, de gracias por sus pruebas,
Dios te está afinando. Dios está poniendo un nuevo dispositivo en tu corazón y lo está probando para que finalmente seas una versión mejorada de todo lo que Dios hace en los caminos de la fe. La fe es un músculo. La fe tiene que ir creciendo poco a poco. Al comienzo tenemos una fe interesada. Después podemos tener una fe rústica. Después tenemos una fe que conoce. Después tenemos una fe que experimenta. Pero finalmente tenemos que llegar a una fe relacional con Dios. Que sin importar qué pase, sin importar dónde estamos, sin importar cómo se vean las cosas, usted sepa de que Dios es el que pelea sus batallas y está con usted. Así que ahora que va a empezar esta semana, tenga de seguro algo: las pruebas van a venir. Si usted cree que el lunes no vienen y el martes no vienen, el miércoles en una esquina de su cuarto, ahí va a aparecer una prueba. Y te va a decir: siéntate, tenemos que hablar. Pero a pesar que usted pase por sus pruebas, usted tiene un Dios que es el Dios que sabe superar las pruebas, pero en la fe y en la confianza, en saber quién es usted, con quién va y hacia dónde va a llegar. Y el apóstol Pedro dice que vuestra fe tiene que ser purificada, tiene que ser refinada. De esa fe rústica tiene que pasar a una fe 100% pura, que se entregue de todo corazón, que cuando reciba el llamado de Dios, que cuando Dios le diga deja esto, lo dejo. No vayas acá, ya no voy. Corta esa aplicación, la corto. Deja ese hábito, lo dejo. Pide perdón, lo hago. Arme esa relación que está rota, lo hago. ¿Qué está pasando? Su fe se va purificando. Y acuérdese, Dios bendice al que obedece. Amén. Entonces, hermanos, aprendemos en la epístola del apóstol Pedro, y en estos 4 versículos solamente, las normas del crecimiento de fe. Las pruebas van a venir, las dificultades van a venir, pero a pesar de eso tenemos un Señor que es el que siempre está con nosotros en todo tiempo. ¿Amén? Amén. Nos ponemos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra en esta mañana. Para usted que tiene una prueba difícil, para usted que está pasando por un momento delicado, que quizás no tenga fuerzas, ni argumentos, ni dinero, ni recursos para salir de ellos, estás pasando por un tiempo de prueba. Este es el momento no de apartarte de las cosas de Dios. Este no es el momento para buscar culpables. Este es el momento para acercarte a Dios y pedirle que si algo estás haciendo mal, Él te enseñe qué es lo que estás haciendo mal, para que ya no lo vuelvas a hacer y no caigas en el mismo problema y tú puedas seguir adelante en tu vida de fe. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque nosotros vemos que miles de años después, las palabras del apóstol Pedro siguen siendo tan reales, Señor, y tan actuales para nosotros. Hoy día queremos, Señor, poner la simpleza de nuestra vida en tus manos, pero también queremos poner nuestro corazón, que es rebelde, que muchas veces busca opciones aparte de ti, atajos que no son tus caminos, soluciones que no son espirituales, y te pedimos perdón, porque nos hemos metido en cantidad de problemas por vivir así. Te pedimos hoy día que abras nuestros ojos, nos hagas ver nuestros pecados, que muchas veces son ocultos a nuestra propia vista, y que podamos reaccionar y vivir los años que nos quedan conforme a tu voluntad. Lo pasado ya no lo podemos cambiar. Lo que hicimos ya no lo podemos mover. La gente a la que quizás lastimamos, ya no podemos dejar de que piensen de una cierta manera de nosotros, pero sí podemos comenzar una nueva actitud para crecer en la vida de fe y que el evangelio no pierda brillo y la gente pueda saber de que todavía Dios trabaja en este lugar, en esta iglesia y en todo lugar donde se mueve uno de tus hijos. Amén. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias y acuérdense, hay que vencer las pruebas. Amén. Amén. Una canción.